La Escuela de Formación Política de Nuevas Ideas tiene como objetivo fortalecer las estructuras partidarias mediante la formación integral de sus miembros, alineando su visión de liderazgo político con los principios del presidente Nayib Bukele. En esta ocasión, la Escuela de Formación Política ofrece un podcast titulado Democracia, Partidos, Poder. Así que en esta ocasión me encuentro conversando con el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, y también con el licenciado Juan Contreras, quien es abogado y máster en ciencias políticas. La democracia es un tema que en realidad no solo los salvadoreños, sino en realidad las personas hemos dado ese tema por sentado. Es un tema que no sabemos el valor que realmente la palabra y lo que la democracia per se significa en nuestras vidas. Así que, ¿de dónde viene la democracia? ¿Cuáles son los inicios en los partidos políticos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Democracia y partidos políticos son dos conceptos que han sido tratados por las ciencias políticas de diferentes maneras. No hay una sola visión de qué es la democracia o cuál es el rol de los partidos políticos dentro de la democracia. Por lo tanto, vamos a empezar por definir qué entendemos nosotros por democracia. Porque no existe la democracia sin adjetivos. Hay conceptos de democracias populares, democracia representativa, democracia participativa, democracias insuficientes, democracias indignadas, democracias complejas. Es decir, ha habido una serie de adjetivaciones para calificar qué tipo de democracia existe en un momento determinado. Nosotros, para simplificarlo, nos quedaríamos con el concepto básico etimológico de Sartori, que se compone de dos palabras griegas: demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder. O sea, la democracia es el poder del pueblo. Esta es una discusión que la recrean filósofos de todos los tiempos sobre cuáles son las mejores formas de gobierno. Algunos consideraban, hay una fábula de los tres príncipes persas que la recrea Norberto Bobbio, cuando habla de la oligarquía, la tiranía y la democracia. La tiranía es el poder que ejerce desde el gobierno una persona. La oligarquía es el poder que ejerce un grupo selecto de personas en una sociedad. Y la democracia es cuando el poder lo ejerce el pueblo. Entonces, para nosotros, la democracia, y este es un concepto que queremos ir dejando claro porque en este momento hay un gran vacío conceptual sobre democracias. Hay críticas a la democracia representativa, hay un agotamiento del modelo democrático representativo, sobre todo por la falla en el sistema de partidos políticos que ha generado diversos fenómenos políticos, y por eso es importante caracterizar qué entendemos nosotros por democracia. Y yo lo definiría como la democracia en una sociedad es aquel modelo de gobierno que satisface los intereses de la mayoría sin perjudicar los intereses de la minoría, y que ese modelo lo sostiene esa mayoría y también tiene el poder para cambiarlo cuando ya no responda a los intereses. Entonces, si lo entendemos así, vamos a ver que la mayoría define forma de gobierno en una democracia, digamos como las democracias liberales como la de El Salvador, y en la cual se expresa por los partidos políticos. Entonces aquí entra ya el componente de los partidos, porque ¿cómo podría el pueblo ratificar el mandato de sus gobernantes si no es a través de los partidos en procesos electorales? ¿O cómo podría cambiar el modelo si no es en procesos electorales a través de los partidos políticos? Entonces ahí tenemos ya esa combinación de que la democracia se activa a través de los partidos políticos que representan intereses de la población y que en procesos electorales limpios, transparentes y recurrentes van dándole al pueblo la oportunidad de elegir a sus representantes y a sus gobernantes. Y los que salen electos tienen que responder
a lo que le propusieron a la mayoría que los eligió que iban a hacer. Entonces, cuando se va dando esa dinámica democrática de que los partidos políticos ofrecen a la ciudadanía diferentes plataformas. Por eso la pluralidad de partidos políticos en las democracias liberales es importante, porque entonces el pueblo tiene varias opciones y es el pueblo el que escoge a quién le da esa cuota de representación o esa cuota de soberanía para que en su nombre la ponga en práctica. Y si en el esquema de premio-castigo el gobernante o el representante no le cumple a la ciudadanía que votó por ellos, tienen la posibilidad también democrática de sustituirlo y de retirarlo del cargo. Entonces, digamos que eso sería más o menos encapsulado el concepto de democracia y la activación mediante los partidos políticos en los procesos electorales de los principios de la democracia. La democracia es algo que muchas veces la población, pues ya lo decíamos, a veces lo damos tanto por sentado. Y en ese sentido, ¿cuál es su valoración, licenciado? Bueno, gracias por la invitación. Un honor compartir con el doctor Ulloa, que es prácticamente alguien en El Salvador quien más conoce de estos temas políticos y temas electorales, y es un honor. Y gracias a la Escuela también de Capacitación por la invitación. Lo que decía el doctor, y quizás para ponernos en contexto, la democracia ha sido, digamos, un concepto que ha sido tergiversado o utilizado a favor de quien ostenta el poder en diferentes momentos y en diferentes países. Hay quienes dicen que viven en regímenes democráticos, pero escudados en ese concepto de democracia, en un concepto de democracia que ellos mismos fabrican, llevan a cabo acciones completamente antidemocráticas. Entonces, podemos nosotros, además de la definición magistral que da el doctor de democracia, yo quisiera abonarle 3 elementos fundamentales que una democracia debiese tener para ser considerada como tal. La primera es que la soberanía reside en el pueblo. Tú no puedes decir que vives en un régimen democrático si no es el pueblo el que toma las decisiones soberanas y es el que va a las elecciones y es el que vota y el que elige a sus gobernantes y que toma las grandes decisiones en un país. No puedes decir que vives en una democracia, y ese es el otro principio, si no hay una división de poderes, si no están definidos los roles en el gobierno, tanto del ejecutivo, del legislativo y del órgano judicial, con independencia absoluta de sus funciones, sin embargo, que siempre van trabajando en conjunto para que el bienestar de la población. Ese concepto era un poco malentendido, porque la independencia de poderes no significa que van a trabajar como islas, que es lo que sucedía en el pasado reciente en El Salvador. Estaban los órganos de gobierno, pero funcionaban a entorpecer el trabajo del otro, y lo pudimos ver nosotros en el 2019, cuando el presidente Bukele llega al poder en su primer mandato. El presidente tomaba decisiones, para ponerle el ejemplo, en el contexto de la pandemia. La Asamblea Legislativa comenzó a entorpecer el trabajo y finalmente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucionales decretos ejecutivos que iban encaminados a cuidar a la población. Entonces está esa independencia de poderes, pero se había malentendido en el sentido de que se buscaba entorpecer el trabajo del otro, cuando la misma Constitución nuestra nos dice que deben trabajar de forma coordinada. Y otro elemento que pudiera dar de la democracia es que que haya un Estado de Derecho, o sea, que hayan reglas claras, una Constitución, y que esas reglas se respeten. Entonces, con esos 3 elementos que nosotros pudiésemos ver de cualquier país, que haya la soberanía esté 100% en el pueblo, que haya división de poderes y que haya unas reglas claras con las que el Estado se rige, podemos nosotros ver en qué países hay democracia o no. Entonces, ahí comenzamos a desvanecer todos estos apellidos que le ponen a la democracia y volvemos al inicio, si queremos llamarle así, de lo que del poder reside en el pueblo, demos y kratos, ¿verdad? Entonces, luego entran pues los partidos políticos como actores, no únicos actores, según la Constitución nuestra, sí, que son el ejercicio, son la herramienta para el ejercicio del poder del pueblo en el gobierno. Pero si quieres, hablamos más adelante de eso. Así es. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que miren, qué bonito este ejercicio, porque precisamente creo que todos
los que de repente nos están escuchando, nos hemos quedado con ese concepto de democracia corto en el que nos enseñan desde la escuela, donde tal cual, ¿verdad? La palabra democracia, lo que significa que es el poder del pueblo, pero qué bonito que tengamos estos espacios para poder ahondarnos más y poder entender mejor los conceptos y especialmente en el contexto que vivimos también actualmente, ¿verdad? Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, doctor, ¿estamos construyendo poder popular real o una burocracia vertical? Bueno, eso es una buena pregunta porque una vez electos, los representantes o los gobernantes tienen esas opciones dentro del ejercicio del poder. O lo ejercen en nombre del pueblo que solo los ha electo, y en ese caso los gobernantes y los representantes se vuelven en servidores públicos, porque ese es el servicio público, el que se ejerce para, desde el Estado y desde las instituciones del Estado, brindar a la ciudadanía los servicios que la ciudadanía requiere. O se vuelven burócratas y se crean esas burocracias y esas nomenclaturas, se le llamó en un momento, en las cuales los electos y todo el aparato del Estado trabaja para ellos mismos y no para beneficio del pueblo. Entonces, el dilema se plantea cómo vamos a ejercer el poder y la representación que el pueblo nos ha dado para devolvérselo al pueblo. Y ahí es donde se puede ir evaluando a cada uno de los funcionarios bajo principios que están establecidos. Uno de los principios fundamentales es el principio de la rendición de cuentas. O sea, todos los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas, ¿ya?, a quienes nos eligieron y a la sociedad en general. Ese principio es fundamental para garantizar no solo la transparencia, sino la eficiencia del trabajo que hacen los funcionarios. Y lo segundo es actuar en función de esos intereses populares para que el poder popular, como tú lo mencionabas, sea el poder que el pueblo delega, como lo decía el licenciado Contreras, en un modelo de soberanía popular que es el que tiene El Salvador. Está en el artículo 83 de la Constitución. La soberanía popular se delega a los representantes y a los gobernantes, y entonces estos tienen que actuar en consecuencia. Una ocasión yo le preguntaba al presidente Bukele cómo es posible que la popularidad del presidente haya ido aumentando desde que ganó las elecciones en 2019 con un 54% de los votos, inmediatamente subiera a 60, 70, 80, 90, 93, 94 y se mantenga siempre en ese alto nivel de respaldo popular. Y la respuesta de él fue muy simple. Y yo creo que ahí está la clave de si ejercemos el poder en función del pueblo o en función de los intereses de pequeños grupos o de la burocracia del verticalismo. Y él me dijo esta respuesta: nunca hay que olvidar para quién gobernamos. Entonces, si tenemos claro para quién gobernamos, que es para el pueblo, vamos a irle cumpliendo al pueblo sus expectativas y trabajando en función de sus intereses. Así que ahí, pues, en esa frase del presidente, nunca hay que olvidar para quién gobernamos, está la respuesta. Eso es esencial en un modelo político como tiene que ser, la verdadera política, como siempre tuvo que haber sido, pero que ahora lo estamos viviendo. ¿Cuál es su valoración, licenciado Contreras? Bueno, como es formación para los partidos, los partidos políticos han traído un desgaste. De hecho, hay países donde ya hay otras organizaciones políticas que no necesariamente, ya no son el único vehículo. Pues, y aquí cerca, en Guatemala, ya hay organizaciones civiles que pueden presentar candidatos en algunas comunidades, en algunos municipios, sin necesidad de ser partido político. Han traído un desgaste a nivel mundial, no solamente en El Salvador. Y de hecho, la misma palabra como tal, Voltaire decía: no me gusta esta palabra, partidos, porque están partidos, o sea, no están, deberían de llamarse unidos políticos o algo, porque en teoría van buscando algún tipo de... Es una representación, ejercen representación porque funciona en un esquema de democracia representativa, que es lo que el doctor explicaba. La soberanía sigue residiendo en el pueblo, pero cada cierto tiempo en elecciones el pueblo decide y elige a sus representantes y delegan esa parte de la soberanía que todos tenemos
y se la delegamos cada 3 años a los diputados y alcaldes y cada 5 años al presidente, y ellos toman las decisiones. Esa es una de las diferencias entre la democracia representativa y la democracia directa tal cual nació. Porque en la democracia directa, tal cual nació en Atenas, en Grecia, cada decisión importante que se tenía que tomar de la nación, llamaban a quienes tenían capacidad de voto y tomaban esas decisiones. Llámese en temas de seguridad, en temas de guerra, en temas de cómo administrar la cosa pública, pero llamaban a todos los ciudadanos que podían ejercer el voto en ese momento, que no era un voto universal, pero esa era una institución de la democracia directa. Ahora tenemos esta democracia representativa que nosotros elegimos a los representantes, valga la redundancia, y son ellos los que votan por nosotros en esas grandes decisiones, en aprobar el presupuesto general de la nación, todo lo que tiene que ver con el interés de la población. Nuestros representantes toman esas decisiones en las diversas esferas, ¿verdad? Llámese Asamblea Legislativa y el presidente dentro de sus funciones y administración de los ministerios. Entonces, en ese esquema de democracia representativa, los partidos políticos debiesen jugar un papel fundamental. Nada más que hay que distinguir entre la cosa pública y la administración partidaria, y eso es importante, porque a veces los partidos políticos tradicionalmente tendían a vaciarse en la cosa pública y contaminaban, porque ya el director o el secretario municipal también ya quería ser candidato a alcalde y era alcalde, y ya dejaba y comenzaba a blindar la participación partidaria entre sus allegados, entre su gente, porque él quería ser, él no solo quería hacer el trabajo partidario, sino que quería también ser el funcionario de elección popular. Entonces, aparte de otros temas, corrupción en el manejo de la cosa pública, amiguismos, compadrazgos, etcétera, que habían venido debilitando, si queremos decirlo de una forma, la institucionalidad como tal de los partidos políticos. Entonces la gente dice, ¿partidos políticos para qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿De qué me sirve estar afiliado a un partido político? Entonces, para responder a la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos si se está construyendo una burocracia vertical o si se está construyendo un partido político del pueblo? Pues, entre otras cosas, con ejercicios como el que estamos haciendo en este día, en el que podemos hablar abiertamente de estas cosas, en el que la formación política está al alcance de las estructuras partidarias y están escuchando estas ideas y que pueden contrastar cómo ellos viven dentro del partido y toman las decisiones dentro del partido, que son completamente distintas a las decisiones que se toman como gobierno, como asamblea legislativa, que están haciendo lo suyo. ¿Cómo puedo medir esto? Pues Nuevas Ideas hoy por hoy es el partido que mayor simpatías tiene con la población. Entonces quiere decir que estamos en el camino correcto, que es un reto que hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, pero hoy por hoy es el partido que está construyendo un poder popular real con la gente. Así es, partido que se ha mantenido firme a sus convicciones. Y hablando de eso, bueno, ya que hemos tocado el tema de democracia y que ya vamos ahondando más en el tema, hablemos de cómo los grandes partidos a lo largo de la historia han traicionado. Los grandes partidos traicionaron al pueblo. Los partidos políticos nacen, ¿verdad?, con la idea nacen en el pueblo, pero no siempre se mantienen firme a esa convicción. Entonces, en ese sentido, me gustaría que hablemos, que usted nos comparta de cómo los partidos políticos han ido perdiendo el rumbo. ¿Cómo perdieron el rumbo totalmente, doctor? Claro, mira, para empezar habría que ver cómo se constituyen los partidos políticos, cuál es su naturaleza, cuál es su rol, y entonces los vamos a ir caracterizando o identificando según su propia naturaleza. Entonces, para empezar, los partidos tal y cual los conocemos hoy en el presente son instituciones que nacieron allá a mediados del siglo XIX. Antes de eso era otro tipo de formaciones las que habían en la Revolución Francesa, en la época de la República Romana, etc. Ya los partidos tal cual los hemos visto hoy surgen a mediados del siglo XIX y se van convirtiendo en unas instituciones que tienen dos roles principales. El primero es el de la representación, porque a través de ellos el pueblo delega la representación para que desde los partidos se integren los órganos de gobierno
¿verdad? Los órganos electivos, la asamblea, los consejos municipales, la presidencia, etc. Y el otro es el rol de intermediación, o sea, son instituciones que sirven para intermediar intereses. A través de sus plataformas pueden gestionar ante el Estado para hacer prevalecer los intereses de los sectores que representan. Entonces, bajo esas dos características, vemos que los partidos también representan a sectores de la sociedad. Pueden ser sectores sociales, sectores políticos, sectores económicos o, en un análisis más sociológico, a grupos o fracciones de clase. Es decir, partidos que representan a las clases empresariales o los intereses de las clases trabajadoras o los intereses de las clases medias, y ahí es donde cada quien va viendo en los partidos políticos cuál es el rol que van a hacer y que van a tener ante la sociedad. Cuando tú dices cómo es que traicionan sus principios, sus valores, ya lo podemos ver en concreto, por ejemplo, en el caso de El Salvador, cuando la crisis de los partidos políticos en la época de la dictadura militar era tal que los partidos no lograron representar ese rol de intermediación, ni mucho menos de canalización de intereses, porque había un poder superior, que era la dictadura militar, que no permitía el rol de los partidos, excepto los que estaban vinculados con la dictadura. Cuando se da la guerra civil, los 12 años que duró el conflicto de 1980 a 1992, se pensó que los partidos podían ahora tener un papel porque se abrían las vías democráticas para la disputa del poder público, porque en el pasado el poder en El Salvador lo ejercía la dictadura militar. Desde 1932, que se dio el golpe de Estado contra el ingeniero Arturo Araujo y que tomó la dirección el general Maximiliano Hernández Martínez, hasta 1979 en El Salvador habían elecciones, habían partidos, pero eran los militares los que decidían quién iba a ser el presidente, y todos los presidentes, si tú los revisas, eran militares en ese periodo. Hasta el 79, que se da la ruptura, se abre el periodo del conflicto y la guerra civil en los años 80, y en la posguerra, cuando ya se firman los acuerdos de paz, surgen dos grandes partidos: el partido que representaba los intereses, digamos, de las minorías económicas, minorías políticas, que era Arena, y el partido que supuestamente representaría los intereses de las mayorías populares, que era el FMLN. Y en medio estaban pequeños partidos que venían de las épocas anteriores, pero que no eran fundamentales en el sistema de partido. El sistema de partidos era un sistema bipartidista, y lo pudimos ver en los últimos 30 años, cuando Arena gobernó desde 1989 hasta el 2009, o sea, 20 años de gobierno de Arena. Y luego el FMLN, que gobernó de 2009 a 2019. Entonces ese sistema bipartidista generó condiciones dentro de la sociedad que nos hundieron como país. Perdimos la posibilidad de resurgir después de la guerra, cuando hubo un entusiasmo nacional para refundar el país, para poder sanar las heridas de la guerra, para apoyar y aprovechar toda la ayuda que la comunidad internacional nos daba. Solo en Washington hubieron un fideicomiso de $800 millones para poner en marcha la reconstrucción del país. Pero estos dos partidos se confabularon para ejercer el poder en función no de los intereses mayoritarios, sino de los intereses de sus dirigentes. Y eso fue lo que llevó a que Arena en los 20 años consolidara una forma de gobierno y una forma de dominación, de que eran pequeños grupos que controlaban el partido, los que controlaban la sociedad, y fueron los grupos que fueron transformando aquel país que traíamos antes de la guerra, que era un país eminentemente agrario, y lo fueron transformando porque hubieron reformas, la reforma agraria, la nacionalización de la banca, del comercio exterior en los años 80, y eso permitió que se crearan otros grupos de poder dentro de ese segmento de la sociedad o de la población. Y por otro lado, en el lado del FMLN, igual se fueron creando expectativas de que iba a ser el partido que iba a representar los intereses de la mayoría. Cuando el pueblo se cansó, después de los 20 años de gobierno de Arena, y decidió darle la oportunidad al FMLN en el 2009, la decepción fue mayor, porque la corrupción y la violencia se incrementó enormemente. Ya habíamos visto
los niveles de corrupción en el partido Arena con medidas como la privatización de la banca, la condonación de la deuda que tenían grandes empresarios con la banca, la venta que hicieron después de la banca, la privatización de las telecomunicaciones, que eran de las empresas más rentables del Estado, del Antel, la privatización de las pensiones, o sea, todo ese esquema que se hizo desde los gobiernos de Arena, desde los partidos que representaban los intereses minoritarios de la sociedad, y el pueblo lo vio, de que no estaban gobernándose para el pueblo. Entonces le dio la oportunidad al FMLN, pero el FMLN salió peor. Es decir, si vemos los dos presidentes que tuvo, 2009 a 2019, pues se fueron a Nicaragua. Uno ya falleció allá y el otro ya está, acusados de corrupción de más de 500 millones de dólares. Y lo peor fue la violencia que nos dejaron. Es decir, las pandillas se desarrollaron en ese periodo, en el periodo de la posguerra. Y solo en el 2009 al 2019, el Instituto de Medicina Legal reporta más de 41,000 asesinados en una década. Entonces, ¿qué mayor traición de un partido para el pueblo que permitir que se asesinara al pueblo y darle a las pandillas toda la facilidad para operar, ¿verdad? No solo económica, porque ahí están los videos donde un ministro del FMLN con otro alto funcionario les están ofreciendo 10 millones de dólares a una pandilla. Y los videos donde el expresidente de la Asamblea, Norman Quijano, con el exalcalde de San Salvador, están dándole dinero a la otra pandilla. Es decir, esa es la mayor traición que tuvo el pueblo de los dos partidos, el haberle entregado a las pandillas el Estado y haber permitido pues que se asesinara al pueblo y el saqueo que hubo. Entonces, cuando tú ves que eso genera en la población la frustración y el rechazo, lo que quedó fue buscar la opción, la alternativa que no fuera ninguno de los dos. Y ahí es donde en el 2019 pues el pueblo decidió darle la oportunidad a Nayib Bukele y ahora pues la historia la estamos escribiendo de otra manera. Bueno, en el caso del presidente Bukele es un presidente que se ha mantenido firme a sus convicciones de cómo inició este proyecto, se ha mantenido. Y precisamente eso es algo que los salvadoreños pues valoramos mucho. Y en ese sentido, licenciado Contreras, ¿qué valoración le merece? Bueno, para no redundar en lo que dijo el vicepresidente, que es prácticamente lo que ha sucedido en la historia reciente de nuestro país y que es algo que no lo dice él, sino que lo puede ver la población. Y de hecho, creo que el rechazo que tienen esos partidos políticos tradicionales, FMLN, Arena, si uno ve mediciones recientes, la gente los vincula, cuando les preguntan qué opina o qué opinión le merece Arena o el FMLN, la gente los vincula con corrupción, con desfalcos, con presidentes prófugos, con presidentes procesados. Entonces, más allá de cualquier discurso que nosotros podamos decir acá, la población tiene esa percepción que ellos mismos sembraron y que ahora están cosechando eso que sembraron, pues, porque no resolvían los problemas de la gente, sino que se enriquecieron a costa de la cosa pública. Y entonces es donde cabe hacerse una pregunta, y es que los partidos políticos, dentro de sus estatutos y todo, hacen su misión, su visión, etcétera. Pero la finalidad de todo partido político es ostentar el poder. Si alguien dice que va a formar un partido político solo para competir o para hacer un club social de pláticas, está mintiendo, porque el objetivo primordial de los partidos políticos es llegar y ostentar el poder, o sea, el poder a nivel municipal, a nivel legislativo y cualquiera la presidencia de la República. Entonces, teniendo claro ese objetivo de los partidos políticos, cuando ya tienes el poder es que te puedes preguntar, ¿para quién voy a gobernar? Si voy a gobernar para una élite, para una persona, por un grupo de personas, o voy a gobernar para la población en general, que tienen necesidades variadas y sumamente distintas a lo que la gente en San Salvador quiere, a lo que quieren allá en mi departamento de La Unión, o lo que quieren los de Santa Ana. Entonces ahí es donde comienza el reto del gobernante de saber cómo llegar a resolver los problemas de esa población, y al partido político de ser ese canal entre la población y quienes están en el gobierno.
para poder llevar esas necesidades, porque a veces nos olvidamos que en el cantón X, en el cantón más oculto allá, en Concepción de Oriente, le hace falta agua potable. Y que la población a esa gente le pide al dirigente del partido, mira, ya ganamos, poneme el agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelve el dirigente que nos está viendo ahorita a nosotros en formación política? Y le habla después a su dirigente departamental y le dice, mira, a mí que nos están pidiendo un proyecto de agua y todavía no lo tenemos. Y el dirigente departamental le habla al dirigente nacional y le dice, mira, ya estamos en el poder, ganamos la alcaldía, ganamos. Y la gente sigue pidiendo. Lo que pasa es que esa respuesta en las necesidades, imagínense, en los 44 municipios ahora, 262 distritos, hay variopintas necesidades. Y todos quieren que su necesidad sea resuelta ya. O sea, porque ya ganamos, ya tenemos la asamblea, ya tenemos la alcaldía. Entonces, ¿cómo poder tener esa conexión aún con la gente y decirle, miren, ha habido necesidades difíciles y ha habido decisiones difíciles que tomar y que el presidente con su liderazgo, el vicepresidente también, han ido resolviendo los problemas principales. El problema principal de este país y que había sido por muchas décadas era la seguridad. Aquí vivíamos matándonos a diestra y siniestra todos los días. Entonces me van a decir, pero es el tema de seguridad. No, es que ahora lo vemos así. Pero en el 2018 y en el 2015, cuando fuimos la capital mundial de los homicidios y que todo el mundo se preguntaba y que nos traían fórmulas mágicas y nos decían, miren, hagan esto, muevan a los presos de aquí para allá y hagan ABC, y pagábamos millones de dólares porque nos vinieran a decir qué hacer y que no se resolvía nada, no decíamos mayor cosa. Entonces yo creo que hay que ir fortaleciendo los liderazgos locales para tener esa conexión y paralelamente ir resolviendo algunos problemas que, aunque todos quieren que sea inmediato, y creo que me van a entender muy bien la gente que está en el trabajo de la estructura, pero hay que ir priorizando que tarde o temprano, digamos, traía el ejemplo de Concepción de Oriente, ya arreglaron una calle ahí, en el cantón El Molino creo que se llama, que ahí ya está con una calle muy bonita y todo. Entonces ese beneficio ya lo llevan para toda la comunidad. Ya decir la traición del pueblo, pues de los partidos anteriores, el vicepresidente lo ha mencionado perfectamente bien. Creo que la mayor traición fue sentarse con grupos pandilleriles y negociar con la vida de la gente, y por eso les está pasando factura al FMLN y a Arena. Está uno de esos partidos con 2 diputados en la Asamblea Legislativa y el otro borrado completamente del mapa político. Entonces yo creo que la gente ya se cansó. Por eso es que hay que cuidar la mística de Nuevas Ideas, porque Nuevas Ideas nació pensando en un movimiento político más que en un partido político, que hay una diferencia conceptual en eso. Era un movimiento político que sirvió como una expresión del pueblo en ese momento, y por eso se volcaron masivamente a firmar aquellos libros de constitución del partido y todo lo demás que muchos de los que me están viendo seguramente estuvieron ahí. Y de ahí gente que se ha ido sumando al proyecto político, porque el proyecto político no tiene que ser excluyente. ¿Ya? Si se recolectaron 200.000 firmas, 250.000 firmas, en las elecciones pasadas se tuvieron casi 3 millones de votos. Entonces quiere decir que el proyecto va encaminado y hay que fortalecerlo. Así es. Hablando de fortalecer a nuestras estructuras, doctor, quiero preguntarle yo, ¿estamos preparados para evitar que el dinero corrompa a nuestras estructuras? Bueno, siempre es una tentación, y como dice el dicho, en arca abierta el justo peca. Entonces lo que hay que hacer es no generar las condiciones para que nuestros funcionarios, nuestros dirigentes no vayan a caer en esa tentación y no se vayan a corromper. Yo creo que uno de los fracasos más grandes de todos los partidos políticos en toda la historia ha sido cuando los liderazgos o los dirigentes, las dirigencias de los partidos han caído en estos esquemas de corrupción. Porque es imposible guardar dinero mal habido. Eso siempre sale a la luz
y los que hacen esquemas de corrupción piensan que no se les va a descubrir, y cuando se descubre eso, se derrumba la credibilidad, se derrumba el liderazgo, y por eso es que es importante mantener, como yo decía, el principio de rendición de cuentas. El funcionario tiene que decir cuál es su patrimonio, con cuánto llega a la función pública, con cuánto sale de la función pública, para que la gente pueda ver cómo ha sido transparente sus ingresos y su crecimiento patrimonial. Porque hemos visto muchos funcionarios en el pasado, y no solo en El Salvador, sino en muchos países, pues que han llegado a ejercer los cargos con la visión de enriquecerse. Y hoy quisiera pues recordar lo que dijo el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, ¿verdad? Que dio el ejemplo de cómo se debe de ser un gobernante, porque él llegó a la presidencia y salió de la presidencia en su misma casa, con su mismo Volkswagen, en su mismo carro. Y dijo, los que quieran hacer dinero, que hagan dinero. O sea, el que quiere hacerse rico, pues que haga negocios, que trabaje duro, que haga el comercio. Pero a la política que no venga a buscar el dinero fácil. Porque eso es lo que puede corromper a un funcionario. El querer hacer dinero fácil y rápidamente, usando la función pública como un instrumento o como una plataforma para enriquecerse. Y por eso es que hemos visto que en este gobierno han habido, y el presidente lo dijo con toda claridad, ¿verdad? Acciones directas, claras para combatir la corrupción. Uno de los mayores logros que tiene el gobierno es haber sido aceptado en el Gafilat, que es un mecanismo internacional para el combate contra el lavado de dinero y contra prácticas de corrupción. ¿Por qué? Porque El Salvador ha estado desde el gobierno cerrando los espacios a la corrupción a través de leyes que han cerrado espacios para la evasión y la elusión en el sistema tributario, en el sistema fiscal, pero también dando ejemplos de procesar funcionarios del Ejecutivo, diputados, alcaldes, aún del Partido Nuevas Ideas, para dar el ejemplo de que la caridad empieza por casa. O sea, hay que predicar con el ejemplo. Y si ustedes se recuerdan, en una de las intervenciones que tuvo el presidente en el 2023, en el discurso en la Asamblea Legislativa, hizo 3 anuncios. Uno de ellos dijo, este día declaramos la guerra a la corrupción. ¿Por qué? Porque el presidente está clarísimo de que lo que puede corroer, lo que puede destruir al partido, al gobierno, es la corrupción. Y el que la tolera, como dijo él, tiene igual responsabilidad que el que la comete. Y puso un ejemplo, porque estábamos en una reunión, llamó a todos los ministros, y en la reunión les dijo, cuando íbamos a pedir licencia a la Asamblea Legislativa para retirarnos 6 meses del gobierno, él dijo, aquí están todos los miembros del Ejecutivo, dijo, pero los únicos que vamos a las elecciones es el vicepresidente y yo. Y además de todos los funcionarios del Ejecutivo, este señor, dijo, que era el fiscal. Y le he pedido que esté acá, porque no crean, dijo, que porque yo me voy a retirar 6 meses del gobierno, no vamos a estar vigilantes para ver qué conducta tienen ustedes. Y los que hagan o cometan delitos o cualquier ilícito penal, se van a ir procesados por el fiscal. Los que hagan bien su trabajo, les vamos a dar las gracias, y a más de algunos, dijo, lo vamos a ratificar en su cargo. Pero el mensaje era claro, y dijo, al presidente Duarte se le recuerda porque no robó, pero alrededor suyo hubo una gran cantidad de corruptos. Yo no quiero que me recuerden como el presidente que no robé, pero que dejé que otros robaran. Entonces, el mensaje más claro no puede estar dicho así, en altas, claras y pausadas voces a todos los funcionarios del gobierno, con el fiscal al lado. Y repito, el reconocimiento que tiene el gobierno en organismos internacionales por la forma en que ha dado la batalla contra la corrupción, como es el caso de nuestra membresía en el Gafilat. Así es. Bueno, el tema, como usted lo mencionaba, el tema de la rendición de cuentas, es un ejercicio que creo yo que poco a poco la población también se va educando, porque la población naturalizó tanto la corrupción,
naturalizó tanto que ahora pasa. De hecho, pasa, por ejemplo, en las alcaldías, a menor escala, pero bueno, en las alcaldías, por ejemplo, cuando llegan a pedir algo, lo que sea, ya sea que láminas, que sea incluso una cosa tan sencilla como que una fiesta infantil, pero la gente poco a poco va entendiendo la importancia incluso de por qué la alcaldía está obligada a pedirles una solicitud formal a ellos, porque todo eso va respaldando a lo que a la población se le da. Entonces, la gente lo hemos vivido, y la gente en el territorio es una cosa que ha ido poco a poco, porque yo creo que la gente ya va entendiendo cómo es que realmente funciona esto, ¿verdad? De que ya no es normal ser un político corrupto. La gente, de verdad que el presidente puso la vara súper alta, ¿verdad? Así que, bueno, ahora siguiendo con más tema y ahondando más, quizás vamos a hablar un poco de un tema muy serio, vicepresidente, que es la pérdida de confianza del pueblo y en quienes lo representan. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué está en juego cuando la gente deja de votar. Bueno, este es un fenómeno que se puede medir durante los procesos electorales porque, como tú sabes, en las democracias representativas, cuando se eligen gobernantes y representantes, se convoca al cuerpo electoral. Sí, el cuerpo electoral lo constituyen todos los ciudadanos, ¿verdad? Es decir, las personas mayores de 18 años inscritas en el registro electoral. Nuestro registro electoral anda arriba de los 5 millones de habitantes. Entonces, cuando se convoca a elecciones, ¿verdad?, el pueblo recibe distintos mensajes de distintos líderes, de distintos partidos, de diferentes ideologías, y ese es el periodo del proselitismo. O sea, la campaña donde cada partido va y habla y ofrece, y los dirigentes y los líderes le dicen al pueblo por qué le están pidiendo que los respalde y que los apoye. El día de la elección, el pueblo se manifiesta, se expresa de manera libre, de manera espontánea, de manera democrática, es decir, 5 acciones. Vaya, ustedes son muy jóvenes y no conocen esa historia que nosotros vivimos. A mí me tocó vivir esa historia. Te estoy hablando de 1972. Yo estaba en tercer año de la Facultad de Derecho y era el representante de la Unión Nacional Opositora, de la UNO, allá en mi pueblo, en Chinameca, en el departamento de San Miguel. Y el día de la elección, cuando se cerró el proceso y ya se dijo, bueno, ya vamos a ir a contar los votos, cuando llevaban las urnas a la alcaldía para empezar a contar, yo iba entrando y un guardia me detuvo con el fusil. Y yo le dije, yo soy el representante de la UNO, no, aquí no puedo entrar. No me dejó entrar, es decir, ni siquiera supe cuántos votos había tenido la UNO en esa elección. Hoy aquí no, es decir, gracias a la madurez del pueblo y a la fortaleza de nuestros procesos electorales, ahora las elecciones son prácticamente libres, competitivas, la gente vota libremente, no hay coacción, no hay lo que me hizo a mí el guardia que no me dejó entrar, y lo que se hacía, coaccionar a los campesinos, obligarlos, los llevaban en camiones y tenían que ir a votar por este partido, ya sea porque el patrón así les decía o porque los caciques de los pueblos así lo llevan a votar. Hoy la gente vota de manera libre, informada, y lo que sale de ese recuento, de esas urnas, es lo que se refleja en el pueblo. Y de ahí viene la legitimidad de los funcionarios. Entonces, cuando el nivel de participación es muy bajo, entonces se dice, bueno, el electo es legalmente electo, pero no tiene legitimidad porque la población no se manifestó. ¿Y por qué es que los pueblos no van a votar? Bueno, porque no creen en las opciones que se le presentan. Entonces dicen, no, yo no le creo a ninguno de ellos. Entonces me quedo en mi casa, o me voy al mar, o me voy al estadio. Entonces ese nivel de absentismo en las elecciones es lo que se puede ir midiendo de cuán involucrado está el pueblo en un proceso electoral y cuánto desencanto puede tener el pueblo para no asistir a las elecciones. Entonces hay estudios que se hacen en los comportamientos de la participación ciudadana en los procesos electorales, y
hay pues ya como ciertas constantes. Hay naciones, hay pueblos, hay países donde la participación es alta, andan algunos de arriba del 70, 80%, otros que históricamente baja. El caso de Estados Unidos es uno de esos. En Estados Unidos nunca vota ni siquiera el 50% de la población. Guatemala es otro país donde la población llega siempre menos del 50% a votar. Nosotros históricamente hemos andado un poco arriba del 50%, hemos llegado hasta el 60%, pero la legitimidad que se le va dando al electo es en los votos válidos, o sea, la gente que llegó a votar, qué porcentaje tuvo. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, el caso del presidente Bukele, que en el 2019 tuvo más del 53%, 53.8%. O sea que sacó más votos que los otros dos partidos juntos, que Arena y el FMLN juntos, y los otros partidos que iban ahí, el presidente sacó más que todos ellos, y por eso ganó en la primera vuelta. Pero si vemos en esta segunda elección, en el 2024, fue el 85% de la votación. O sea, la legitimidad que le da el pueblo al mandato del presidente es elevadísima. 85% del voto nacional, porque el voto de la diáspora, que también por primera vez la diáspora pudo votar de forma masiva, porque en las otras elecciones no se le permitía. En las elecciones del 2014 fueron como 3.000, 4.000 votos los que se emitieron, porque había una forma de controlar, y en el 2019 fueron todavía menos los que votaron. Hoy, en el 2024, se abrieron las compuertas y a nivel mundial, el récord de participación que tuvimos en el exterior, arriba de 330.000 votos emitidos, fueron el 98% para el presidente Bukele. O sea, pues que la altísima representación que tiene de nuestra población que vive en el exterior le da esa legitimidad. Así que esos son, digamos, como los indicadores de cómo se puede medir absentismo y participación de cara a la pérdida de confianza o a la confianza que se le da a un determinado político o a un determinado funcionario. Así es. Licenciado Contreras, ¿qué cree usted que estamos haciendo nosotros para recuperar la confianza? Con hechos y no con discursos, precisamente. Yo creo que más que recuperar es construcción de confianza, porque recuperas lo que has perdido. Y yo creo que hoy por hoy Nuevas Ideas no ha perdido la confianza de la población. Sin embargo, es un proceso de construcción. Hay elementos que abonan a que el proyecto político se mantenga intacto y mantenga las simpatías con la gente. Uno de ellos es elemental, lo que mencionó el doctor, el de purgar, el de sancionar, el de castigar a aquellos malos funcionarios que llegaron a la cosa pública y sin embargo ser del partido Nuevas Ideas, compartir con el presidente. En algunos hay un comisionado presidencial preso, hay alcaldes, exalcaldes presos, hay exdiputados ahora presos. Entonces esos elementos, hay otros funcionarios también de nivel ejecutivo presos. Entonces esos mensajes claros y contundentes, como lo decía el doctor, construyen confianza. El reto es seguir construyendo confianza y que los funcionarios, tanto de elección, en cargos de elección popular, como los funcionarios que están en el partido o los empleados públicos, comiencen a manejar la cosa pública de manera honrada. Porque es que la corrupción no es solamente el que defalca millones de dólares, sino que es aquel que se roba las resmas de papel del trabajo y que se roba el lapicero de la alcaldía. O sea, en esas pequeñas cosas, el raterismo, que le llamo yo, de la cosa pública, va disfrazándose a cosas mayores. Es que es bien fácil decir que A o B persona es honrado cuando no tiene nada que robarse. Complicado es, y por eso es que el tema de la declaración se llama probidad. O sea, probidad, que entregas tu declaración patrimonial al inicio y al final, es porque te estás probando, porque tienes la cosa pública a disposición tuya. Entonces eres un funcionario probo cuando tienes algo a tu disposición y lo cuidas y dices, no, este dinero, ese lapicero, esa resma de papel, eso de lo que les estoy hablando, eso es cosa pública, eso es dinero, fue comprado con dinero público. O sea, de todos los salvadoreños que pagan impuestos, que trabajan, de la señora de las pupusas, del motorista de los buses, del profesor, de todos estos que pagan impuestos y que
cada mes que le depositan su salario le descuentan lo que tiene que pagar o la declaración de renta que hicieron y pagaron, etcétera. Todo eso, hasta el más mínimo detalle de lo que hay en una oficina de gobierno, eso es comprado con dinero público. Entonces, desde que nosotros comenzamos a crear esa conciencia y que los funcionarios de Nuevas Ideas marcan esa diferencia en el actuar de la cosa pública, es que se construye confianza. Entonces, y es un espejo, lo que ha pasado con Arena y el FMLN es un espejo que quizás hay que verse. El que es funcionario público debe verse eventualmente ahí, porque muy feo pues que después hijos y nietos digan, es que hizo pisto porque cuando fue alcalde robó, o cuando fue diputado robó, y por eso es que tiene lo que tiene. Entonces yo creo que hasta este momento Nuevas Ideas lo está haciendo bien, su funcionario lo está haciendo bien, el ejemplo ha sido claro, con funcionarios de diversos niveles que están purgando prisión por sus malas actuaciones, pero es un proceso de construcción. Me van a decir, ¿cuándo termina? Pues nunca, nunca. Siempre y cuando hayan funcionarios que lleguen al poder por el vehículo de Nuevas Ideas, esa construcción de confianza ciudadana tiene que permanecer intacta. Bueno, y como este es un espacio, ¿verdad?, que va dirigido a nuestras estructuras de Nuevas Ideas, hablemos de cuando un partido no escucha a su estructura, se convierte en élite. Entonces, hablemos de la importancia de mantenerse cerca de la gente, de por qué las estructuras deben mantenerse activas en el territorio. Bueno, en efecto, recordemos que los partidos se crean, se integran para representar los intereses de la población. Y para intermediar, como decía, intermediar quiere decir hacer gestiones para resolver problemas, ¿no? Entonces la intermediación de los partidos es ante el Estado, el gobierno central, el gobierno municipal, el órgano legislativo, para representar intereses de la comunidad. Entonces, si los partidos no están en constante contacto con la gente, van perdiendo esa sintonía con la población y se van, como tú decías, volviéndose élites, ¿verdad? Y burocratizándose, y al perder ese contacto con la población empiezan a hablar o a decir cosas que la población o no entiende o no está de acuerdo. Y lo que la población quiere, ellos no lo pueden plantear porque no están en contacto. Por eso era importante de que los diputados, en el caso de los diputados, tuviesen siempre que estar en los territorios para que cuando estén legislando puedan hacerlo conociendo exactamente cuáles son las necesidades y las propuestas de la gente en los territorios. En el caso de los gobiernos locales es más directo el contacto porque están en el territorio. Entonces la gente tiene acceso directo todo el día, ve al alcalde que va a misa, que va al parque, que va al cementerio, es decir, hay esa convivencia cotidiana, pero no basta porque tiene que haber una mayor interacción. Es decir, el funcionario no debe de sentir que el cargo lo aleja de la población y que ya pues lo subieron a un pedestal y que ya es diferente. No, al revés, es lo contrario. Es decir, me han electo para que yo los represente a ustedes y tengo que estar con ustedes conviviendo para poder representarlos bien. Entonces ese es el mensaje, que en los partidos, cuando se distancian de la sociedad o de los sectores, se burocratizan, se vuelven partidos de élite y pierden el contacto. Y eso le pasó sobre todo en el caso del FMLN, que era un partido que venía pues de los sectores populares. Los dirigentes, las cúpulas, se fueron aislando, se fueron separando, se fueron corrompiendo, y claro, ya el fulano que venía del barrio tal o del pueblo tal, y que todo el mundo lo conoce que de dónde venía, quiénes eran los papás, los abuelos, y de repente aparece con una camioneta 4x4 y viviendo en una mansión, ya le da pena ir allá porque saben que eso no lo tuvo bien. Entonces la misma corrupción lo va alejando de la población. Cuando el funcionario comparte lo mismo, la misma forma de vida con la gente, no tiene de qué apenarse, al contrario, se siente bien estar con la gente y que lo vean que sigue siendo el mismo, y que si esté en un cargo es porque es el que ellos han escogido, porque es el que mejor puede representarlo, y no para irse a burocratizar o a corromper. Entonces ese contacto con la población
es el mejor termómetro para ir midiendo ese principio de la, como decíamos, de la rendición de cuentas, porque el funcionario que va todo el tiempo a la población, la gente lo está evaluando. El que solo llegó cuando hubieron elecciones y después no volvió a llegar hasta 3 años después, ese seguro no tiene no solo contacto con la gente, sino que se ha distanciado ya de ellos en principios, en valores, y se ha corrompido. En ese sentido, doctor y licenciado Contreras, miren, es tan bonito de verdad mantenerse en el territorio, porque es la única forma realmente de conocer de primera mano. Y cuando digo de primera mano, uno no se refiere exactamente a cuando estoy diciendo es que me contaron de primera mano, sino cuando usted como funcionario se va al territorio, pasa por esa calle que la población ha estado pidiendo por años. Entonces, cuando llega a su destino y la persona, la niña fulanita, y le dice, mire, que estamos pidiendo esta calle, que no sé qué, usted ya con propiedad dice, mire, sí, tiene toda la razón porque usted ya pasó por eso. Entonces, de verdad, creo que ahí es donde radica la importancia y que es algo que de verdad las estructuras de nuestro partido no deben de olvidar, no deben de abandonar el territorio, porque es que en el territorio está todo, en el territorio están las respuestas para todo. Debiesen buscar ahorita en lo que ven este podcast y quizás tomen su teléfono cuando terminen de verlo y vean cuántos números de líderes de las comunidades de su municipio, de su distrito tienen. Y ahí comiencen ustedes a conocer su nivel de liderazgo y su nivel de conexión con la gente. Porque en los territorios es tan variado el tipo de liderazgos que hay, que en el cantón X, allá en San Miguel, seguramente el que le puede convocar a una reunión de 50, 100 personas al diputado tal, no es el asesor del diputado ni la secretaria del diputado, sino que el líder comunitario que ha estado trabajando con esa comunidad por años y que tiene el número del funcionario, del diputado, y le llama y le dice, mira, ¿me puedes tener una reunión con 50 personas de tu comunidad? 100 si quieres le tengo, vamos. Esos liderazgos hay que seguirlos cultivando. Hay de todo tipo de liderazgos. Hay gente también en los territorios que dice que es líder y no traen ni al gato ni al perro de la casa a las reuniones, ¿verdad? Eso es normal. Pero hay que saber distinguir y potenciar los liderazgos reales que hay en las comunidades y que muchas veces es gente muy humilde que tienen trabajo en otras cosas, agricultores, gente incluso que no sabe ni leer ni escribir, pero que tiene cultivado cierto nivel de liderazgo y que es capaz de reunir gente. Entonces, esos liderazgos hay que irlos potenciando. ¿Cómo? Como ocurrió ayer en mi casa, en la parte de atrás de mi casa hay una líder ahí del partido que le estaba celebrando el Día de las Madres a la gente de su comunidad, con apoyo de algunos diputados, con apoyo de algunos concejales de la alcaldía, etcétera, que seguramente dieron algunas cosas. Esas cosas, por muy pequeñas que parezcan y por muy insignificantes, si quieren que se vean, van potenciando el liderazgo local, porque ahí no estaba el diputado ni estaban los concejales celebrando con esas madres, pero estaba la líder que los había convocado, compartiendo un pancito, una Coca-Cola, etcétera. Entonces, creo que esa conexión que es más allá del funcionariado, o sea, de la conexión que el funcionario debe tener, porque tiene, digamos, elementos institucionales y todo, pero el partido, la gente que es parte de las estructuras partidarias, es un reto mayor, porque seguramente no tienen un sueldo de un empleo público, etcétera, para cultivar esos liderazgos, pero hay que potenciar a los líderes más pequeños para tener una estructura mucho más grande y más fortalecida. No, y eso que mencionaba usted, o el hecho de estar ahí compartiendo simplemente, así que eso de verdad es un llamado para nuestras estructuras para que no dejen el territorio. Y bueno, ya... Si celebran el Día del Padre, que me inviten. Sí, esa es la mayor petición que se tiene en el territorio, porque a las mamás la celebran con todo. Sí. Así que bueno, y ya también, bueno, para ir también cerrando, ¿verdad?, este espacio, hablemos del modelo que necesita El Salvador. Y en ese sentido, doctor, me gustaría preguntarle, ¿qué partido necesita El Salvador? Bueno, mira, El Salvador necesita un partido que sepa interpretar cuáles son los signos de los tiempos. Es decir, estos son tiempos de transformaciones, tiempos de cambios. Y si un partido no logra leer cuáles son esos signos, se va a perder el rumbo.
¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a los dos partidos que mencionamos, ¿no? Que tuvieron la oportunidad, cuando terminó la guerra en el 1992, de refundar la nación, de crear un país próspero, pero no supieron leer cuáles eran esos signos de esos tiempos de cambio. Y entonces perdieron el rumbo, se hundieron en la corrupción, simplemente vieron sus propios intereses, ¿verdad? Los grupos económicos que integraban el Partido Arena empezaron incluso a pelearse entre ellos, los vinculados al capital especulativo, al capital financiero, con los vinculados al capital agrario o a la capital industrial. Es decir, fue una pelea por repartirse, ¿verdad? La poca riqueza nacional que había en ese momento, los bancos, las pensiones, etc. Y luego el otro partido llega, tampoco sabe leer los signos de los tiempos y se hunde en la corrupción, y ahí está la historia de ya desaparecidos prácticamente. Entonces, Nuevas Ideas surge, como lo decía el licenciado Contreras, y tú también, no como un partido, sino como un movimiento, como una reacción del pueblo frente a ese panorama desolador del bipartidismo. La gente estaba cansada, y como fue la consigna que tuvimos en el 2018, en la campaña decíamos, la gente no quiere que el Frente siga gobernando, está cansada del Frente, pero tampoco quiere que vuelva Arena. Entonces esa era la consigna, no queremos que el Frente continúe, pero tampoco queremos que Arena regrese. Entonces, ¿qué queremos? Queremos algo nuevo. Y ahí es donde surge el proyecto de Nayib, que como ustedes saben, pues cuando se fundó el movimiento Nuevas Ideas en el 2017, no surge como un partido. A mí me tocó redactar los estatutos, elaborar la primera asamblea fundacional del partido Nuevas Ideas, lo inscribimos en el Tribunal Supremo Electoral, le pedimos al tribunal que le permitiera a Nayib ir como candidato de Nuevas Ideas, pero como ustedes recuerdan, toda la maquinaria del Estado y de los poderes fácticos estaba contra la participación de Nayib, y por eso fueron cerrando todos los espacios. Primero fue no dejarlo que participara con Nuevas Ideas, y luego cuando logramos que lo inscribiera el partido Cambio Democrático para participar en un partido, porque así de la Constitución, el artículo 151 obliga a que el candidato a la presidencia esté inscrito en un partido político. Entonces lo inscribimos en Nueva Idea, en Cambio Democrático, y lo cancelaron. Entonces por eso es que al final se fue en el partido Gana como un mecanismo y un requisito constitucional, ganó las elecciones, pero ya para el 2021 Nueva Idea ya estaba constituido, porque no teníamos ningún diputado en la asamblea en el 2019. Por eso recordemos los 2 años de esa asamblea dominada por los dos partidos, que como decía el licenciado Contreras, había un bloqueo a todo lo que hacía el Ejecutivo. Todo lo que se presentaba era un bloqueo. Entonces, en el 2021, en el 28 de febrero de 2021, el pueblo le dio esa mayoría a Nuevas Ideas. Entonces, ahí estamos viendo qué tipo de partido es que el pueblo estaba buscando. Primero, el movimiento que se planteó con un liderazgo personal de Nayib. Luego, en el 2021, el liderazgo amplio que le da con la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa y alcaldías importantes. Entonces, ya hay una opción orgánica en la sociedad para interpretar esos signos de los tiempos. Luego que el partido en la Asamblea Legislativa del 2021, con el liderazgo del presidente en el Ejecutivo, empiezan a demostrar que sí se están leyendo los signos de los tiempos, porque dijo el presidente, y eso se lo dijo al cuerpo diplomático que estaba reunido cuando les explicó por qué se había destituido la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. Y le dijo, el pueblo me ha dado la representación y el poder institucional para tomar decisiones sin necesidad de tener que estar negociando con ningún partido. Y yo voy a hacer eso que el pueblo pidió. Y por eso es que empezó a generar ya las transformaciones que desde el día 1 la Asamblea Legislativa, ya con un partido mayoritario, iba tomando. Entonces, el pueblo ve, y en el 2024 evalúa el pueblo lo que ha hecho ese partido
bajo el liderazgo del presidente. Y dice, han cumplido, el pueblo está satisfecho. Y le da otra vez, en febrero de 2024, otra mayoría todavía superior, una super mayoría, que es la que tiene ahorita Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Entonces lo que tiene que hacer, y que es lo que El Salvador necesita, ¿qué partido es? Que este partido, que ya no es el movimiento con el que surgió en el 2017, sino que ya es un partido estructurado con liderazgo, con estructuras, con funcionarios electos, tiene que saber interpretar esos signos de los tiempos. Y el pueblo está esperando avanzar, como dijo el presidente, en este segundo mandato, en la reactivación y el crecimiento económico. Ya logramos, como dijo él, el milagro de la seguridad. Ya somos el país más seguro de todo el continente americano. Ya llevamos más de 900 días con 0 homicidios. Hoy nos toca el crecimiento económico para llevarle bienestar a la población. Entonces, eso es lo que el pueblo necesita. Ese partido que sepa entender esos signos. Así es. Bueno, y doctor, también en ese sentido quisiera preguntarle ¿cómo se construye un instrumento de poder democrático, honesto y transformador? Bueno, esa pregunta es bien importante porque construir ese instrumento, darle fortaleza, implica, primero, tener principios claros, los principios. Segundo, tener el modelo organizacional adecuado para que esos principios se puedan llevar a la práctica. Tener un programa y tener los liderazgos adecuados. Es decir, los líderes tienen que surgir, como lo hemos visto en las elecciones internas, desde la base. Y tener ese liderazgo también que sepa interpretar que el partido es un cuerpo, es una entidad orgánica que tiene que tener, además de principios, de estructura, de programas, de ideología, porque no olvidemos eso, a pesar que el término ideología está bastante desprestigiado, pero hay que tener una ideología. Es decir, en este caso, por ejemplo, a mí cuando me preguntan cuál es la ideología del presidente Bukele, o si él es de izquierda o si es de derecha, yo digo, el presidente Bukele no funciona por ideología, funciona por ideas. Él tiene ideas, pero esas ideas hay que irlas poniendo en orden e irles dando una sistematización que le permita al partido la cohesión interna. Por ejemplo, Althusser, que es un pensador del siglo pasado francés, decía que la ideología es como el cemento que pega a la estructura. Un partido es una estructura, pero, por ejemplo, hay una ley dialéctica que habla de que la acumulación cuantitativa lleva a los cambios cualitativos. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú tenés un montón de ladrillos, ahí los tenés tirados, pero los empezás a poner uno por otro y los empezás a pegar y todo, y de repente tenés una pared o una casa. Es decir, uno por uno los ladrillos construyeron una pared. Primero eran ladrillos, esa era la acumulación cuantitativa, pero dio un salto cualitativo porque los ladrillos se convirtieron en pared. Pero esa pared, ¿qué es lo que pega a los ladrillos? Pues los pones uno encima de otro y les así, se caen. Entonces tienen que estar pegados. Entonces, ¿qué es lo que los pega? La ideología. Entonces un partido debe tener una base ideológica. Porque si nosotros nos agrupamos es porque tenemos más o menos la misma visión del mundo, pensamos más o menos igual, tenemos los mismos deseos, los mismos ideales. Entonces eso hay que darle forma para que la estructura partidaria sea sólida. Porque si no, es un montón de gente agrupada y viene un vientecito y te la desarma, ¿verdad? Como una pared de ladrillos puestos uno sobre otro, si no hay el cemento que los pegue, se cae. Entonces el partido es lo mismo. Partidos somos la suma de todos y cada uno de los miembros que estamos agrupados, organizados, estructurados, pero que tenemos que estar consolidados y bien firmes todos, para que no vayan a suceder casos como el de esos 2 diputados que salieron ahí. Eso eran ladrillos sueltos. Vino un viento y se los llevó, ¿verdad?
o los funcionarios corruptos, que también pues, no son ladrillos pegados con la ideología que debemos de tener, que es la que nos da la fortaleza y la que nos da la seguridad, la cohesión y que nos va a mantener unidos. Así es. Mire, y en eso, bueno, en este sentido, ¿verdad? También me gustaría mencionar que Nuevas Ideas debe ser el partido político que no repite errores, el que está con el pueblo incluso cuando no son elecciones. Y eso es algo que creo yo, de verdad, Nuevas Ideas se puede dar ese lujo de decir, Nuevas Ideas siempre ha estado con el pueblo cuando no son elecciones, porque eso, bueno, nos ha tocado vivirlo a todos, ¿verdad? Los que hemos estado de repente en diferentes trincheras, pero es que ha sido así, genuinamente Nuevas Ideas se han mantenido firme, sean o no sean elecciones, ¿verdad? Con la población. Así que, bueno, con esto hemos finalizado, ¿verdad? Agradecerles por darnos esta oportunidad y porque pues este espacio, yo sé que para los que nos están escuchando ha sido muy fructífero y hemos visto más, ¿verdad? De lo que solo nos acostumbraron a decir que es democracia, y yo sé que hemos aprendido aquí muchísimo más y vamos muy, muy enriquecidos. Así que, licenciado, doctor, muchas gracias por habernos permitido este espacio. Gracias a ti y un saludo a todos los compañeros y compañeras que están pendientes de este podcast. Mucho gusto y muchas gracias. A la orden siempre que quieran, y un saludo para todos allá en sus comunidades. Un saludo a todas las estructuras también que nos están escuchando. Gracias.